yo he visto a jugadores echarse a llorar porque a su hija, por ejemplo, en el colegio se metían con ella, porque el Málaga perdía y su padre no mete goles y tal, ¿verdad? Y echarse a llorar ese jugador, ¿no? Allí como un niño chico, pues, por la situación que estaba viviendo en casa y en el colegio con su hija y demás, ¿no? Eso la gente no lo ve. Pues iba diciendo, iba pasando por el club, iba diciendo new, nuevo, y cambiaba y ponía televisores en los pasillos, y aquello fue una locura, ¿no? El gasto que hubo económico. Con Antonio Tapia, pues en el filial hicimos algo para mí grandioso, ¿no? De lo más grande que se ha hecho en él, que es coger al equipo en tercera y subirlo a segunda en 2 años. Y Manuel reunió a todo el grupo y le dijo, mira, yo no me voy a ir de aquí en estas circunstancias menos, ¿no? Hasta que cada uno cobre hasta la última peseta. Y la única forma que tenemos de cobrarlo es hacer una buena Champions, clasificarnos, pasar la previa y hacer una buena Champions. Bienvenido a un nuevo capítulo de Fútbol de Culto, en el que esta vez tenemos un protagonista diferente. Diferente porque no viene por su trayectoria futbolística, pero sí que ha estado dentro del mundo del fútbol de élite durante más de 20 años. Hoy estamos con Enrique Ruiz. ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo estás? ¿Qué hay? Buenos días, Fran. Bueno, Aquí estamos. te he quitado directamente del mundo del fútbol. No sé si llegaste a jugar algo o no. La verdad, eso no te he preguntado. Bueno, juveniles, infantiles, de chicos. No llegó a más, ¿no? No llega más. No era para, ¿sabes? Prefería estudiar vamos, a jugar, ¿no? Bueno, y para que la gente te ponga un poco en contexto, ¿cómo llegas tú al mundo? O sea, tú has estado más de 20 años en el Málaga, pero ¿cómo llegas al mundo del fútbol en general, del deporte? Bueno, si quieres te cuento un poco. Yo, pues ya te digo, yo estudiando, pues jugaba al fútbol, siempre me ha gustado el deporte desde pequeño y he practicado pues desde balonmano, fútbol, ciclismo, he hecho taekwondo, he hecho todo tipo de deportes, baloncesto, y lo tuve claro desde que estaba en primero de BU, en aquella época del BU. Sí. Pues tenía claro que quería estudiar INEF, ¿no? Por aquella época había pocos INEF en España, había 3, solamente Madrid, Barcelona y Granada. Y bueno, cuando terminé COU, pues tenía claro que me iba a presentar, por eso también no seguir con el fútbol y demás, ¿no? Pues tenía claro que quería dedicarme a eso. Entonces pues me presenté a las pruebas para entrar a INEF, que era complicado en aquella época, y nada, tuve la suerte de aprobar a la primera, ¿no? Y entré en Granada, ¿no? Estudié en Granada 5 años, el INEF, y luego pues fue salir de la carrera y empezar a trabajar, ¿no? El primer año estuve trabajando en el patronato de deporte de Vélez Málaga, ¿no? Como director del patronato, un puesto de gestión que a mí la verdad que no me llenaba mucho. Y también ya ese primer año pues estuve colaborando con una empresa que se formó aquí en Málaga que se llamaba Gesport, donde había metido gente del fútbol que se dedicaban a la representación de jugadores, y también tenían un proyecto bonito sobre la formación de jugadores, formar a esos jugadores que representaba, pues mejorarlo a nivel deportivo y trabajar con ellos, asesorarlos en cuestiones económicas, fiscales, en todos los ámbitos que rodeaba la figura del jugador. Y empecé a colaborar con ellos, pues daba unas clases allí formativas. En esa empresa estaba gente tan importante aquí en Málaga como Antonio Benítez, que en paz descanse, Julián Torralba, que era el presidente del Puerto Malagueño, estaba Burgueña, que fue jugador del Málaga, del Club Deportivo Málaga, y fue también entrenador, segundo entrenador de Antonio Benítez. Estaba Antonio Hurtado, que actualmente lleva muchos años pues llevando la escuela de entrenadores aquí en Málaga. Estaba Pepe Andrade, también otra figura del fútbol malagueño. Y bueno, pues allí estuve
daba clases sobre formación a futbolistas y tal. Y a raíz de ahí, pues me propusieron para una fase de ascenso en la que jugaba el Puerto Malagueño, de regional preferente a tercera división, que tenía muchos lesionados y me propusieron echar una mano para la recuperación de los lesionados. Y por ahí empecé. Y ya pues al año siguiente, bueno, a raíz de ahí, pues estuve en el Antequera Puerto, que es una fusión que hubo unos años del Puerto Malagueño con el Antequera. Y estuve ahí con el entrenador Pepe Andrade, yo de preparador físico, y ese año pues ascendimos a tercera división, de regional preferente a tercera. Luego estuvimos en tercera, pero hubo problemas en el club, salimos de allí y de ahí me fui a Torremolinos. Con Miguel Rivera estaba de entrenador y estuve 2 temporadas en el Torremolinos, en tercera, que las 2 temporadas quedamos sextos. Estuvimos a un paso de meternos en el playoff de ascenso, ¿no? En la liguilla de ascenso en aquella época. Y luego también estuve colaborando en el Vélez, con Tello de entrenador. Estuve colaborando con ellos, también estuvimos también a punto de jugar el playoff de ascenso a segunda vez, de tercera a segunda vez. Y luego pues ya fui con Miguel Rivera, le propusieron de ir al Málaga B en aquella época, el filial del Málaga, y me fui con él al filial del Málaga, ¿no? Al Málaga B. Eso sería en la temporada 97-98 y ya desde ahí pues hasta junio de 2023 pues he estado en el Málaga 26 años, ¿no? O sea, y ya te recorriste un poco lo que era la antigua tercera de Málaga entera, Sí, pero sí. siempre tenía la idea de preparador físico. O sea, cuando estudiaste, bueno, desde que empezaste a estudiar o no tenías idea de entrenador. yo esto lo compatibilicé yo estuve el primer año de trabajo, estuve en el Patronato de Deportes de Vélez, pero terminé en junio y el contrato y ya tenía otro trabajo en un instituto concertado en San José, en Carranque. Estuve 13 años y medio dando clases como profesor de educación física. Al mismo tiempo que estaba en tercera. Y eso lo compatibilizaba con el fútbol, ¿no? Y Sí. una vez que llegas ya al Málaga B, lo que sería el malagueño ahora, eso justo después de, bueno, la refundación, ¿no? Imagino ya unos pocos años después de la refundación, cómo eran esos años ahí en el filial, ¿no? Porque imagino que sería un poco complicado. Pues en aquella época el filial estaba en tercera división, y el año que yo entro el filial estaba en tercera y el primer equipo, el Málaga, estaba en segunda B. ¿No? Y justo ese año estaba de entrenador en el Málaga Tolo Plaza, que lo echaron, vino Ismael Díaz y se consiguió el ascenso a segunda, ¿no? A segunda y nosotros me acuerdo que jugamos también con el filial, jugamos la liguilla de ascenso para subir a segunda vez, ¿no? Que no lo conseguimos y ya te digo, ahí estaba el Málaga en segunda vez. De presidente estaba en aquella época pues Fernando Puche, el que estaba de presidente, ¿no? ¿Y cuál era un poco tu labor en ese filial? Porque ¿cuántos años estás, dices? ¿7? En el filial, pues te voy a contar un poco, ¿no? Con los entrenadores que he estado, ¿no? Yo en el filial estuve 7 años y medio. Primer año estuve con Miguel Rivera. Miguel Rivera al año siguiente se va al Linares y yo me quedo. Entra de entrenador Fernando Rosas, que también un entrenador que ha tenido mucha relación con el fútbol malagueño. Estuvo de preparador físico en el primer equipo del Málaga, en la época del Club Deportivo Málaga, y luego se dedicó a entrenar. Y estuvo 3 temporadas en el filial nuestro. Luego estuvo
él lo dejó y estuvo Pepe Sánchez, que había estado de coordinador de la cantera. Estuvo también un año y luego ya entró Antonio Tapia. Con Antonio Tapia, pues en el filial pues, hicimos algo para mí grandioso, ¿no? De lo más grande que se ha hecho en el club, que es coger al equipo en tercera y subirlo a segunda en 2 años, ¿no? Subimos a segunda B por un descenso administrativo del Granada, pero esa temporada hubo que hacer un equipo rápido para jugar en segunda B y ese mismo año ascendemos a segunda, ¿no? Y la verdad que fue un mérito impresionante. Y luego en segunda el club estuvo 3 años, nosotros tuvimos una temporada y media, porque en la segunda temporada en segunda, pues echan a Gregorio Manzano, que era el entrenador del primer equipo en esa época, y suben a Antonio Tapia, subimos al primer equipo. Te estoy hablando de la temporada 2004-2005. Nosotros subimos al primer equipo en enero de 2005. Y ya pues desde entonces hasta el junio de 2023 pues he estado en el primer equipo con todas las... Que si quieres pues te iré contando, ¿no? De todas las épocas que Y pasamos ahí. cómo, o sea, ¿qué es Antonio Tapia para ti, no? Porque al final él está en varias etapas en el Málaga. Sí. Se dice normalmente también de los mejores entrenadores de la historia, ¿no? Porque claro, también lo juntas con Pellegrini, que llega luego más tarde y demás. O sea, también ha sido un poco el que ha llegado al rescate varias veces del equipo y tú siempre has seguido ahí. O sea, ¿qué representa esa figura para ti? Bueno, pues Antonio Tapia para mí es un referente, ¿no? Tanto a nivel personal como a nivel profesional, ¿no? Ten en cuenta que él también empezó como preparador físico, ¿no? Estudió INEF también en Madrid, mayor que yo, y yo pues empecé a trabajar con él, estuve esa primera etapa que fueron 3 años, ¿no? Fueron 2 años en el filial, bueno, temporada y media, luego otra es hasta final de temporada en el primer equipo y luego la siguiente temporada pues inició, aunque lo cesaron a mitad de temporada. Pero luego volvió una segunda vez cuando ascendimos a primera, en la temporada 2008-2009. Estuvimos otra vez en primera, que hicimos una temporada espectacular, ¿no? Entonces, para mí, pues ya te digo, Antonio es un referente en lo profesional y en lo personal, ¿no? Una persona con la que guardo una muy buena relación actualmente y de la que he aprendido muchísimo, ¿no? Y ya te digo, conseguimos cosas a nivel deportivo que nunca se había hecho aquí en Málaga, ¿no? Con el filial, subir en 2 años el filial de tercera a segunda, mantenerlo en segunda, ¿no? Que era en el primer año en segunda fuimos el único equipo filial que estaba en segunda, y el segundo año estaba también el Real Madrid Castilla. Estaba Michel de entrenador, me acuerdo, con un equipazo impresionante, y ellos descendieron y nosotros nos mantuvimos otra vez, ¿no? Hombre, que al final es difícil que se mantenga un filial en segunda división. Sí, una categoría, la segunda división, yo siempre lo digo, es la categoría más complicada del fútbol español, ¿no? Porque es una categoría donde la más larga de todas, hay 22 equipos, la liga es muy larga, son jugadores profesionales. Para mí es mejor que muchas ligas europeas incluso, ¿no? de primera. Y es una categoría muy profesionalizada y donde la exigencia es máxima, ¿no? Entonces, lógicamente, los equipos filiales alguna vez han ascendido, ¿no? Sevilla, Barça B, Real Madrid Castilla, pero es difícil mantenerse. Y siendo un poco más técnico, tú que has pasado por todas las categorías, literalmente de semiprofesional a profesional, ¿cómo cambia la preparación física? Bueno, y sobre todo porque has vivido varias épocas, ¿no? Ahora los futbolistas están más preparados seguramente, son más atletas. ¿Cómo cambia esa preparación física en el día a día de tercera, segunda vez, segunda, primera, o incluso del filial al primer equipo? Porque imagino que bastante. Sí, bueno, lo que ocurre es que yo pues, he estado tantos años que yo cuando empecé,
Estoy hablando del año 2000, no, el año 92, 93, fue cuando yo empecé a trabajar en fútbol de preparado físico. Y la evolución ha sido brutal, ¿no? El fútbol a nivel físico, táctico, técnico, de medios de tecnología, pues ha cambiado una barbaridad, ¿no? En aquella época, cuando yo empezaba, pues la ciencia del deporte se fijaba más en deportes individuales y los métodos de entrenamiento de deportes individuales los transferíamos a lo que era el fútbol, ¿no? Se basaba mucho más en el atletismo, ¿no? Claro. que en tener una base de ciencia específica del fútbol. Y eso con los años pues, ha ido cambiando enormemente y cada vez se trabaja más con balón, cada vez la tecnología se ha ido implantando. Hoy en día todos los equipos tienen su GPS, ¿no? Que el jugador entrena con un dispositivo GPS que le va midiendo pues infinidad de parámetros, ¿no? Desde la distancia que recorre, a qué intensidad o a qué velocidad la recorre, las aceleraciones que hace, los saltos, los sprints. O sea, es una barbaridad, ¿no? O sea, ¿y cómo se estructura una semana entera? El planning del día a día con entrenamientos, descansos, el partidillo quizá de antes, ya el partido del fin de semana. Sí, bueno, O sea, en primera división, por ejemplo. Las semanas de entrenamiento son bastante similares durante toda la temporada. En fútbol lo que intentas es pretemporada, pues que viene el jugador de un mes aproximadamente de descanso, aunque se le mandan también trabajos para que hagan 2 semanas antes de empezar la pretemporada, para que lleguen en buenas condiciones. Pues esa pretemporada, que suele ser aproximadamente de unas 6 semanas, pues con ella buscamos que el jugador se ponga A tono, ¿no? a un buen nivel de rendimiento para empezar la temporada ya a máximo nivel. Porque en fútbol es un periodo de competiciones muy largo que dura unos 10, 11 meses. Cada vez hay más competiciones, muchas veces 2 veces por semana o 1 vez por semana. Y siempre hay que estar al 100%, porque si no, sí, a los 5 partidos pueden echar al entrenador, como no ganes partido. Ya se pone la gente nerviosa y cesan al entrenador, con lo cual la exigencia siempre es máxima, ¿no? Entonces, pues en esa pretemporada lo que se hace es preparar al jugador para estar al 100% e intentar mantenerlo durante toda la temporada. ¿Qué se hace? Las semanas son bastante parecidas, lo que se llama el microciclo de competición, pues bastante parecido, dependiendo de cuándo juegues, ¿no? Ahora hay mucha variedad, puedes jugar desde el viernes, sábado, domingo, incluso lunes. Bueno, sí. Pues y lo que juegan entre semana también, claro. Dependiendo, vamos a poner un ejemplo de que juegas el domingo. Pues normalmente si juegas el domingo, al día siguiente, a veces normalmente se entrena, al día siguiente del partido se entrena. Luego a los 2 días se da un día de descanso. O sea, sería el lunes entrenar, el martes descanso y luego ya miércoles, jueves, viernes, sábado se vuelve a entrenar. Si jugáramos el domingo siguiente, ¿no? Esa sería un poco la dinámica. Y cuando dicen, no sé, por ejemplo, que un equipo está pasando por muchas lesiones, que la enfermería está llena, entre comillas, porque le suelen echar la culpa al cuerpo médico, como están un poco fuera de los focos, al final igual que al entrenador, ¿no? Cuando el equipo va mal, es el primero al que se culpa. ¿Qué porcentaje de culpa puede tener, entre comillas, el jugador y los que trabajan con ellos? Bueno, es lo que te decía antes, ¿no? Hoy en día la evolución de la preparación física y del entrenamiento en fútbol ha evolucionado muchísimo. Pero curiosamente las lesiones siguen existiendo. Cada vez más cruzado, por ejemplo, que se decía bastante. Sigue habiendo muchas lesiones, incluso se han incrementado con el paso de los años. Y todo lo contrario, cada vez se trabaja mejor, hay más tecnología para controlar los entrenamientos, lo que el jugador hace en cada uno de los entrenamientos.
hay índices de carga para controlar muy bien la carga de cada jugador de forma individualizada durante la semana, durante la temporada, para ir viendo en el estado que está y dándole información al entrenador si hay un jugador al que hay que quitarlo de ciertos entrenamientos o bajarle la carga, porque pues la verdad que a nivel de, también se trabaja mucho a nivel de trabajo de prevención, de trabajo preventivo para prevenir de esas posibles lesiones, trabajo de fuerza, cada vez está más individualizado, porque cada jugador tiene una tipología y unas características físicas diferentes y se hacen programas de trabajo individualizados en función de los problemas que puede tener cada jugador, ¿no? Entonces, cada jugador hoy en día, pues, tanto antes como después del entrenamiento, tienen su trabajo también, ¿no? El jugador llega normalmente, desayuna, se trata con los oficios y luego va al gimnasio y hace un trabajo individualizado de lo que le toque en cada día. Cada día se trabajan cosas diferentes, ¿no? ¿Y crees que hay muchos partidos también, como se está diciendo últimamente? Lo de que cada vez hay más lesiones porque hay muchísima más carga de trabajo, más carga de partido. Te iba a poner un poquito en contexto para comentarte que el porqué de seguir tantas lesiones, ¿no? Entonces, como te digo, cada vez se trabaja mejor, muchísimo mejor, hay más medios, pero las lesiones siguen. ¿Por qué? Pues porque también se está viendo que cada vez hay más partidos, el volumen de partido es mayor, pero es que también la intensidad del fútbol es mayor. Cada año, y es por año, que las métricas que nosotros tenemos para medir los parámetros físicos, que también en los partidos, pues los jugadores ya se pueden jugar con el mismo GPS que entrenan, y entonces pues tenemos los parámetros de distancia, de intensidades, y cada año aumentan, con lo cual ese aumento de intensidad en el juego, ese aumento también de número de partidos, más otra cosa que se mide poco, pero que es fundamental, que es el estrés. El estrés y la presión a nivel mental que sufre el jugador, ¿no? Que eso la gente no se da cuenta, pero el futbolista está sometido a un estrés mental muy, muy grande, ¿no? Sí, son personas, al fin y al cabo, ¿vale? Que no son un robot que te está viendo por la tele. Están en los medios de comunicación constantemente, con el foco puesto en ellos. Hay que ganar o ganar, no vale otra cosa, y eso es cada semana, y en cuanto se pierden 2 partidos, pues ya surgen los rumores, las dudas, y entonces, pues lógicamente ese estrés que tiene el jugador, que se está jugando también su habichuela, el pan de su familia, para que le renueven el año siguiente, para hacer un buen contrato. Entonces, pues todo ese estrés también es una carga que influye en la carga física a nivel global, ¿no? Y todo eso, pues al final son, como te digo, muchas variables las que influyen en los procesos, en las diferentes lesiones, ¿no? Y lógicamente, por mucho que tú mejores, que afines, las lesiones van a estar ahí, ¿no? No van a desaparecer. Y yo un ejemplo, porque es una duda que me surge mucho cada vez que lo hablo con alguien, el hecho de jugadores que ahora llegan tan jovencísimos al primer equipo, incluso a la élite, ejemplo más claro, un Lamine Yamal, llegó hace nada a 100 partidos con 18 años. Eso a la larga, ¿cómo afecta? Porque si se está viendo que ahora los jugadores llegaban a 37, 38 años en muy buen estado, si empieza en vez de con 22, que quizá ya era joven cuando tú estabas en ese primer equipo, el año 2000, si con 17 años ya tiene 50 partidos en primera división, ¿cómo afecta eso jugando miércoles, domingo, selección? O sea, al final, no sé con cuántos partidos puede acabar con 30 años, pero va a tener más partidos que uno que terminaba con 37. Sí, bueno, lo que te digo, la verdad que hoy en día se están viendo cosas que no se veían hasta en otros países como Argentina, por ejemplo, pues sí ha habido siempre tradición de que los jugadores debutaban muy jóvenes, ¿no? Me acuerdo, Maradona debutó con 14 años, creo, en Primera División Argentina, ¿no? Pero aquí en Europa era más difícil ver cosas de ese estilo, ¿no? Y en España también, ¿no? Pero, bueno, pues las circunstancias, por ejemplo, pues han hecho que el Barcelona pues, ha tenido unas temporadas en las que
tenía problemas económicos y demás, y ha tenido que apostar por la gente que tenía en la cantera, y la verdad que se sorprende de lo bien que funciona, ¿no? Pero claro, impresionante como un jugador con 16, 17 años, pues cómo se desenvuelve ante jugadores profesionales que llevan muchos años, ¿no? Pero lógicamente lo que tú me preguntabas, que cómo eso le puede influir en futuro, pues lógicamente un jugador con 17 años ya a nivel físico está bastante maduro y formado. Lógicamente lo ideal sería ir empezando poco a poco. Y claro, que al final está en etapa de juveniles. O sea, no someterlo a ese volumen de partidos tan alto que tienen, ¿no? Pero bueno, al final, si son jugadores como Lamine o Cubarsí, que han sido importantes para el equipo, pues al final juega la mayoría de los partidos, ¿no? Claro. Pero hemos tenido, por ejemplo, un caso que fue el de Pedri, ¿no? Que lo jugaba todo, que no se lesionaba nunca, pero hubo una temporada que creo que se le unió, pues eso, que jugaba todo en el Barcelona, en la selección española, creo que fue también a los Juegos Olímpicos, sí. Juegos Olímpicos después, y a raíz de aquello pues tuvo una lesión muscular que la temporada anterior pues, le hizo perderse gran parte de la temporada, ¿no? Y bueno, al final son cosas, los mejores jugadores también son los mejores en lo técnico, en lo táctico, en lo físico, y jugadores de Real Madrid, Barcelona, equipos que juegan 2 partidos por semana durante todo el año, que van luego a la selección, que juegan mundial, europeo, pues son jugadores que tienen ya un nivel físico enorme y que son capaces, están adaptados, tienen su cuerpo adaptado a ese volumen y a esa intensidad de partidos y de entrenamiento. Lo que pasa es que de vez en cuando se van a lesionar. No, eso es inevitable, está claro. Con las lesiones hay que convivir. Y volviendo un poco ya a tu etapa en el Málaga, imagino que después de tantos años, y eso entras con Tapia en el 2004-2005, después de, como digo, de tantos años dentro del staff, ¿te pueden llegar a considerar algo más que un preparador físico? Por ejemplo, te preguntan cosas sobre, oye, Quique, ¿tú cómo harías esto? ¿Tiene un trato más personal con los jugadores? O sea, ¿no eres simplemente esa figura de preparador físico o sí? Bueno, al final todos los que... un cuerpo técnico en fútbol cada vez es mayor, ¿no? Por lo que te comentaba de la evolución que ha tenido esto a nivel tecnológico. Entonces, pues te voy a comentar, por ejemplo, la estructura que tiene un cuerpo técnico en un equipo, ¿no? Profesional. Suele estar el primer entrenador, un segundo entrenador, a lo mejor algún ayudante técnico más, un preparador físico, incluso 2 preparadores físicos. Suele haber un analista, ¿no? Que también trabaja, que se encarga de todo el tema de análisis de los partidos, tanto de rivales como del equipo propio, ¿no? Y de ahí pues sacar información para preparar el partido siguiente que le da al entrenador y tal. El analista, luego está el entrenador de portero, luego todo lo que es el cuerpo médico, fisioterapeutas, readaptador, luego están los utilleros, luego está el delegado, o sea que es lo que rodea al futbolista, al equipo, un grupo de personas amplias, ¿no? Entonces, el ambiente que hay ahí, pues lógicamente, aparte de lo futbolístico, pues es fundamental, ¿no? Y en el Málaga ha habido la suerte que ha habido muchos años que hemos tenido un grupo muy, muy bueno dentro de lo que es el vestuario, ¿no? En cuanto a utilleros, que eran referentes, ¿no? Miguel Zambrana y Juan Carlos, Juanqui, pues han estado muchísimos años. Y eran como unos padres para los jugadores, unos amigos, donde ellos se gastaban bromas, se hacían, o sea, dentro de un grupo, pues imagínate, de gente joven, ¿no? Como son los futbolistas, pues imagínate el ambiente que hay, ¿no?
Y luego, pues, los fisioterapeutas, por ejemplo, son otra figura que es importante dentro de un club profesional porque pasan muchas horas con los jugadores, ¿no? Que si masaje, tanto antes como después del entrenamiento, los partidos. Y también es una figura con el que el jugador tiene mucha confianza, mucha relación personal, que pasa muchas veces más horas con ellos que con su mujer, ¿sabes? Antes, después del entrenamiento y después del partido, claro. Exacto, ¿sabes? Entonces, ahí se forman relaciones personales importantes, ¿no? Y dentro de lo que se llama el vestuario, pues esa relación que hay, pues es muy importante. Eso no se ve desde fuera, pero es muy importante para que haya un buen ambiente dentro del grupo y para que se consigan objetivos, ¿no? A nivel particular, pues, el preparador físico, pues, está muy imbuido en tu trabajo, cada vez hay más trabajo, que si los entrenamientos previos al entrenamiento, preparar el entrenamiento, el material, luego durante el entrenamiento, el trabajo, dirigir las tareas, luego termina el entrenamiento y hay otra vez que ir al gimnasio, trabajos de fuerza individualizados, recuperación del mismo entrenamiento, luego hay que descargar los datos de los GPS, analizar toda no Sí, te pasa el día en la ciudad deportiva, vaya, no paramos de trabajar, ¿no? Pero claro que se crean lazos también con los jugadores, ¿no? De estar tanto tiempo con ellos y sí, va más allá de lo que es una relación profesional, sino que se crean lazos también a nivel personal, ¿no? Y al final, a nivel personal, claro, son chavales tan jóvenes que quizás han llegado a primera división pronto, que se les, bueno, entre comillas, se les sube a la cabeza, ¿no? Se ven con cierto dinero, están en la tele, en primera división. ¿Cómo se trata a nivel personal, en lo íntimo, en la privacidad, a un jugador que quizás está un poco, no sé, digamos, rebelde? No, que tú le ves que tiene mucho talento, pero que como no coja un camino recto se va a perder. Sí, bueno, el tema del fútbol es difícil, el llegar a, siempre lo he dicho, que lo que te he comentado antes, que al final los que llegan son los mejores en todo, Claro. no solamente en lo futbolístico, ¿no? Porque, claro, el llegar al fútbol profesional, ¿no? con los miles y miles de niños que juegan al fútbol de pequeños, pues es un proceso largo y complejo y en el que tienes que renunciar a una serie de cosas, ¿no? Cuando en etapa, por ejemplo, juvenil, pues ya los niños empiezan a salir con la amiga, y si tú te dedicas al fútbol, pues tienes que decir que no puedes salir, tienes que entrenar o tienes que irte a jugar el sábado o el domingo, no puedo salir, y al final tienes que decidir si el fútbol o lo otro, ¿no? Y que aún así no te asegura que vaya a salir bien. Totalmente. O sea, eso es una inversión, una apuesta, ¿vale? Totalmente. Pero normalmente, por eso te digo, mi etapa en el filial lo veías, que los jugadores que eran mejores muchas veces en lo técnico y en lo táctico, pues le fallaba a veces el plano mental de exigirse más, de ser más disciplinado, ¿no? Y al revés, el jugador que se había tenido que formar por generación espontánea un poco, ¿no? El jugador que era más disciplinado, mejor físicamente, pues a lo mejor le faltaba un poco más en lo técnico y lo táctico. Entonces era difícil encontrar, y ahí es donde interviene pues, la labor de un buen club a nivel formativo, donde esas lagunas que vayas viendo y los aspectos que le faltan al jugador los vayas formando también en ese sentido para que se haga un jugador lo más completo posible, ¿no? Y con opciones de poder llegar al fútbol profesional. Pero ya te digo, es una labor dura. Y al final los que llegan son los mejores, a nivel mental sobre todo, ¿no? Jugadores que mentalmente son disciplinados, se cuidan. Hoy en día un jugador que no se cuide pues es difícil que esté en el fútbol profesional. Se cuidan más que nadie, son capaces de afrontar situaciones. Tú imagínate una situación, afrontar un debut en primera división
en un estadio con 100.000 espectadores. Claro, tiene que ser muy fuerte mentalmente porque si no te viene abajo en cualquier momento. Efectivamente, entonces tú tienes que ser capaz de afrontar ese tipo de situaciones. O situaciones como, por ejemplo, ahora en el Madrid, el caso de Mastantuono o Endrick, jugadores que vienen muy jóvenes, que vienen de ser los mejores en sus equipos, ¿no? Y llegan al Madrid y a chupar banquillo, ¿no? Y no tienen minutos, y eso ¿cómo lo afrontas? Tú eres capaz de afrontar esas situaciones a nivel mental, ser capaz de sobreponerte y, a pesar de que no juegas, al día siguiente en el entrenamiento seguir siendo el mejor y esforzarte al 100%, pues eso no es fácil. Por eso te digo que al final los que llegan son los mejores. O situaciones de críticas en la prensa. Jugadores pues, lo critican en la prensa si no estás dando rendimiento, si no juegas bien, si eres un delantero y no metes goles, pues van a estar encima. A las primeras de cambio te van a criticar. Y eso el jugador, los jugadores son humanos, son personas, y eso les afecta. Ver las redes sociales, la gente criticándolo, en los periódicos, en televisión, y todo eso, pues lógicamente hay que llevarlo. Por eso, pues la figura, por ejemplo, del psicólogo, pues también cada vez está viendo más en el deporte profesional y en el fútbol. Claro, eso vosotros al principio no lo teníais, ¿no? Imagino. No, y hoy en día... Cuesta todavía un poco. Sí, a nivel grupal cuesta, pero a nivel individual lo tienen muchos. Jugadores que contratan a psicólogos o a coach de forma particular. Y no solamente jugadores, sino también entrenadores. Entrenadores, porque la figura del entrenador es otra, de la que no hemos hablado, pero... Incluso peor, porque es el primero que cae. Efectivamente, la figura del entrenador es... es digno de mención, porque tú imagínate en el mundo empresarial, ¿no? El jefe de la empresa, ¿no? El que manda, el que toma decisiones, pero claro, él es el dueño, a él no lo va a echar nadie, en principio. Claro. Pero en el fútbol no, en el fútbol el entrenador, que el que manda, podríamos decir, en la plantilla, ¿no? En el equipo, pues es al primero que echan, como las cosas no funcionan. O sea, imagínate la labor de gestión de grupo, a nivel de temas psicológicos, de cómo afrontar diferentes situaciones, la presión que puede tener un entrenador, ¿no? En su relación con la plantilla para solucionar todos los problemas que te pueden dar 25 jugadores, cada uno de su padre y de su madre. Luego, pues, su relación con el club, ¿no? Con la dirección del club, la dirección deportiva, la presidencia del club, que no siempre lo ponen fácil, con la prensa, ¿no? La relación, bueno, al final el entrenador el que está, tiene que convivir, claro. El que está expuesto constantemente, el que da una rueda de prensa previa al partido, post partido, y los periodistas van a estar, ¿sabes? Sí. Cuando las cosas van bien, fenómeno, pero las cosas vayan regular o mal, pues se complica. Todo eso lo tiene que gestionar esa persona. Entonces, por eso la necesidad, y cada vez pues, más entrenadores se forman o echan mano de profesionales de la psicología o del coach, etc. Claro, y para ti también a nivel personal, por ejemplo, esos primeros años en el Málaga, que llegas con Antonio Tapia, venían de jugar la UEFA, la Intertoto, hace un par de años, si no recuerdo mal. No, fue ahí. Justo en esa época. Yo creo que fue, el primer año que yo estoy allí. O sea, la UEFA, si no recuerdo mal, es 2002. Ascienden el primer equipo a segunda. Luego ya viene en segunda Peiro. Y Peiro, no sé si fue si el primer año ascendió a primera o el segundo. Pero ascienden a primera y luego lo de la Intertoto y tal, ¿no? Pero... ¿cómo viviste tú esos primeros años ya en la dinámica del primer equipo, en el plantel del primer equipo? Que son varios años en primera, luego, si no recuerdo mal, viene algún descenso, por el camino. ¿Cómo se vive todo eso desde dentro? Te cuento, bueno, la trayectoria un poco, ¿no? El primer equipo, yo ascendí eso cuando echan a Gregorio Manzano, lo destituyen y subimos al primer equipo, que fue además, lógicamente estaba el equipo en una situación delicada, ¿no? Fue a final de la primera vuelta, faltaba un partido para terminar la primera vuelta.
y el equipo estaba en descenso a 5 puntos de la salvación, ¿no? Sí. Vale, una situación bastante complicada para entrar. Sí, lógicamente, pero bueno, la verdad que hicimos una segunda vuelta espectacular. Creo que fueron 34, 35 puntos en la segunda vuelta y acabamos al final 10º empatado con el 8º, ¿no? O sea que fue tremendo, fue muy buena, fue espectacular. Y se terminó esa temporada y la temporada siguiente inicia Antonio Tapia y en enero lo destituyeron. Se puso de entrenador Manolo Hierro, que estaba de director deportivo, y ese año descendimos. Fue el descenso. Al año siguiente vino Marcos Alonso, vino de entrenador, el equipo no funcionaba al principio y tal, lo destituyeron. Y ficha, bueno, esa temporada fue cuando entra Fernando Sanz de presidente, que estaba de jugador. Yo me acuerdo, empezó la pretemporada, ¿no? La pretemporada cuando el equipo descendió, que íbamos a salir en segunda. Él hace la pretemporada, nos vamos de concentración y él está de jugador. Y cuando llegamos de la concentración, cuando volvimos a Málaga de la concentración, pues era presidente, ¿no? O sea, de un día para otro, de jugador a presidente. Sí. Bueno, yo eso que lo hablé con Vicente Valcarce en el primer podcast, sí. Que él lo vivió como compañero. Sí. ¿Cómo vives tú eso de, entre comillas, tú le estás mandando y al día siguiente te está mandando él a ti? Claro. No. ¿Cómo funciona eso en el día a día? Yo me acuerdo que era complicado cuando te lo cruzaba, pues decirle presi, ¿no? O, claro, de repente viene en traje, o sea. Para mí era Fer, ¿no? Era un jugador al que tú le decías lo que tenía que hacer, claro. y al día siguiente pues era tu presidente, ¿no? Pero bueno, Fernando era una persona muy inteligente, muy trabajadora, se rodeó de gente que tenía experiencia en el tema de la gestión. Además, el club tuvo que empezar un proceso concursal, ¿sabes? Hubo que hacer un ERE. Fue un año complicado y difícil, ¿no? Pero al tener un presidente allí en el día a día, que había sido jugador, que sabía qué era lo que hacía falta en un vestuario, pues la verdad que lo llevamos bien. Había poco dinero, pocos recursos, pero los pocos que había se gestionaron bien. Y luego él, pues ya te digo, contrató a Muñiz, y la verdad que conseguimos esa primera temporada en segunda salvarnos, ¿no? Que hubo momentos en los que estuvo la cosa difícil, pero conseguimos salvarnos. Y luego al año siguiente, pues temporada, te hablo 2007-2008, pues se consiguió el ascenso, ¿no? Hicimos sin recursos económicos, como te digo, seguíamos el proceso concursal, pero se hizo un equipo, 11 fichajes a coste cero, o sea, no se pagó nada por ninguno de esos jugadores, y se hizo una buena plantilla y ascendimos, ¿no? Estuvimos durante yo me acuerdo que empezamos la temporada ganando los 7 primeros partidos, y ya estuvimos toda la temporada entre los puestos de ascenso. ¿Y a principios de año se pensaba en el ascenso o era como venimos de un año durísimo? Claro. ¿Buscamos la permanencia o incluso con suerte un playoff? Sí, ¿Pero se esperaba un ascenso? No, la verdad que no, porque el club estaba inmerso en un proceso concursal complicado. De hecho, hubo varios jugadores que estuvieron en un ERE, que estaban 4 jugadores, me acuerdo yo, esa temporada, que entrenaban aparte del equipo, ¿sabes? Entonces, imagínate el ambiente. O sea, no podían estar en la dinámica del resto. No estaban con el resto. Y luego fíjate que tuvieron que jugar al final de temporada, hubo que echar mano de ellos y algunos... Claro. Entonces tú imagínate la gestión de ese entrenador, lo complicado, ¿no? Sí. Y se consiguió el ascenso, que para mí fue
un logro grande. Fue el último ascenso a primera división del club, ¿no? ¿Y cómo se vive eso? Un ascenso desde dentro, siendo parte de que tú ya llevas muchos años en el equipo. Sí, hombre. Yo la verdad que he tenido la suerte de vivir muchos ascensos en todas las categorías, desde regional preferente a tercera, de tercera a segunda B, de segunda B a segunda, de segunda a primera. Sí, todas las categorías. Sí. Pero ese ascenso en particular pues fue espectacular. Vamos, el equipo de la ciudad y volver otra vez después de los 2 años tan difíciles que habíamos pasado, pues conseguir llevarlo otra vez a primera división, ¿no? Además, pues había un grupo fantástico, el ambiente fue durante toda la temporada fenomenal, los jugadores súper trabajadores, súper currantes, cada vez querían más y vamos, fue aquello único, ¿no? El vivir aquel ascenso. Claro, y el tema ya en primera dura poquísimo tiempo hasta que llega esa época de Altani, que imagino, no sé, tú de aquí tantísimos años en el Málaga, acostumbrado a lo que es la situación real del Málaga y de repente llega el Jeque con todo el dinero, supuesto dinero, todos los fichajes, todo lo que llega. No sé cómo es todo eso desde dentro, ¿no? Que llegue todo el foco mediático de repente. Sí, bueno, pues antes de lo del Jeque te quería comentar la primera temporada cuando ascendimos, que fue, nosotros ascendimos 2007-2008 y Muñiz se fue al Racing de Santander. Le hicieron una oferta, el Racing jugaba competición europea y pues, lógicamente una cosa irrechazable, ¿no? Sí, tira más. Había estado Marcelino el año anterior en el Racing y Marcelino se va y le dicen a Muñiz de contratarlo y se fue para allá, ¿no? Y aquí vino Antonio Tapia. Vino Antonio otra vez, Antonio Tapia, e hicimos una temporada recién ascendido espectacular. Vamos, estuvimos peleando por posiciones para meternos en UEFA, pues prácticamente hasta final de temporada, ¿no? Con un equipo recién ascendido, con algunos fichajes, pero con poco costo económico, y la verdad que se hizo una temporada muy, muy buena. Sí, ahí llega sobre todo también el que luego fue el capitán Wellington, ¿no? Que sería el que marcaría también un poquillo ahí el vestuario, ¿no? Wellington llegó el año del ascenso, temporada 2007-2008. Entre esos 11 fichajes que te digo, pues estaba Wellington, estaba Eliseu. Que al final marcan un poco el carácter, ¿no? De lo que sería ese equipo. Eso, el de Rosario, son jugadores que han seguido mucho tiempo, sobre todo Wellington, ¿no? Que Wellington pues, ha sido una institución en el club, ¿no? Y ha ido creciendo con el club, ¿no? Y la verdad que esa temporada con Antonio, ya te digo, fue muy buena. Luego Antonio se fue y volvió Muñiz. Esa temporada fue difícil, lo pasamos mal y nos salvamos en la última jornada de Liga y jugábamos aquí con el Real Madrid. Sí, me acuerdo. Fue complicado y bueno, al final se salvó. Y ese mes de junio pues fue cuando se produjo lo de la venta del club al Tani y el cambio que hubo tan grande en el club, ¿no? Esa temporada, esa primera temporada, esos comienzos, pues fue la verdad darle la vuelta a la tortilla entera al club. Primero a nivel de instalaciones, que el club, las instalaciones que tenía pues, no eran acordes al fútbol profesional. No teníamos ciudad deportiva, el campo de entrenamiento, la verdad que dejaba mucho que desear. Y hubo que hacer en tiempo récord, me acuerdo, hicieron en el estadio, fue cuando llegaron a un acuerdo con el ayuntamiento para poder entrenar en el estadio de Ciudad de Málaga, el estadio de atletismo, y tuvieron que hacer unas obras allí, acondicionar aquello en tiempo récord para cuando empezara a entrenar el equipo estuviera aquello disponible, ¿no? Y nada, pues fue aquello, yo me acuerdo en el club en aquella época el secretario del Jeque, Abdallah Gabén, que es el que llevaba un poco todo, pues iba diciendo, iba pasando por el club, iba diciendo new, nuevo, y cambiaba y ponía televisores en los pasillos, y aquello fue una locura, ¿no? El gasto que hubo económico.
Pero bueno, vino Gesualdo Ferreira, un entrenador que con una trayectoria larga a nivel futbolístico, venía del Oporto, ¿no? Del mejor equipo de Portugal. Vino con un cuerpo técnico amplio, pero sin conocer lo que era el fútbol español, ¿no? Entonces ahí costó, se hicieron fichajes, pero fichajes no muy conocidos. La verdad que el equipo le costó trabajo, y de hecho pues yo creo que lo destituyen a Gesualdo a finales de octubre, y fue cuando viene Pellegrini, ¿no? José Carlos Pérez, que en paz descanse, que era un consejero que también estaba llevando un poco la gestión del club, fue el que ficha a Pellegrini. Y bueno, ya a partir de ahí, pues todo... Para arriba. No, ese año, cuando llega Pellegrini, el equipo estaba en puestos de descenso, y el equipo, tú imagínate, Pellegrini, ¿no? Que venía del Real Madrid el año anterior, Claro. pues encontrarse en un equipo en puesto de descenso, ¿no? La verdad que esa temporada no lo pasó bien, lógicamente, pero en enero pues se hicieron 5 fichajes, ¿no? Que fueron Willy Caballero, Maresca, De Micheli, Batista y Camacho, ¿no? Esos 5 jugadores vinieron, De Micheli, que venía del Bayern de Múnich, pues Camacho del Atlético de Madrid, Maresca, que había jugado en Sevilla, había jugado, ¿no? O sea, jugadores con una trayectoria espectacular, ¿no? Y conseguimos al final la salvación del equipo, ¿no? Con varias jornadas de antelación, ¿no? De hecho, creo que en los últimos 12 partidos creo que ganamos 8 o 9 partidos, ¿no? O sea que la situación se salvó, y ya al año siguiente fue la gran explosión de fichajes, ¿no? de los Joaquín, los Tulalán, los Van Nistelrooy, bueno, una locura. Claro, y cómo se vive eso desde dentro, porque, o sea, con todo el respeto, la realidad del Málaga nunca había sido esa, y se ve que ahora no vuelve un poco más a lo que era el Málaga realmente. A que de repente llegue un Cazorla que costó 20 y algo millones, si no recuerdo mal, a que llegue, pues eso, un Joaquín, a que llegue tal. No, un Van Nistelrooy, que era claro, que máximo en Madrid, goleador, en el máximo goleador en la historia de las Champions, ¿no? Claro, como o Batista incluso también, que venía de Julio Madrid y tal. Batista, Sevilla, Madrid, una locura. Claro, ¿cómo se vive eso? Bueno, pues la verdad que fue una época muy bonita, esa temporada donde ellos llegaron, que fue la que nos clasificamos para Champions, quedamos cuarto en Liga. Pues fue una temporada bonita, pero luego también se fue complicando, ¿no? Por el tema económico, ¿no? Pues duró poco, ¿no? Había que todos los pagos que se habían, imagínate los contratos que había en aquella época, ¿no? Con esos jugadores, pues había que cumplir con Hacienda, con tal, y ahí hubo ya problemas y hubo meses sin cobrar y tal. Pero a nivel deportivo, esa temporada fue muy bonita, ¿no? Muy bonita. Y a nivel particular, pues convivir con ese tipo de jugadores, te das cuenta al final que los jugadores, los más grandes, son los mejores, lo que te he dicho varias veces, son los mejores en todo. En lo técnico, en lo táctico, en lo físico, en lo psicológico, en lo mental, ¿no? Son la gente más humilde, los jugadores más grandes son los más humildes, y por eso están ahí. O sea, se puede decir que es más fácil entrenarle a ellos que a jugadores... Totalmente, totalmente, ¿no? Hay muchas veces jugadores que vienen de la cantera, de juveniles, del filial, y no son conscientes, no son maduros mentalmente, le dices cualquier cosa y no te hacen caso, no son capaces de gestionar eso bien, no son capaces, lo que te comentaba, de gestionar momentos donde no juegan y se pierden, ¿no? Y en cambio estos jugadores que ya han sido todo, pues ¿por qué lo han sido? Pues entre otras cosas por eso, ¿no? Por esa humildad, esa disciplina, esa capacidad de sacrificio, ¿no? Que son valores muy importantes en el deporte profesional. Cualquiera que sea deportista profesional de alto nivel tiene que tenerlo, si no es imposible, ¿no? Porque desde fuera se ve lo bonito,
¿no? Esta gente, lo bien que viven los futbolistas, el dinero que ganan, pero, ¿no? Y lo poco que trabajan, van 2 horitas a entrenar. Claro, pero la presión luego que tiene cada uno. Pero luego es complicado, es complicado. Yo he visto a jugadores echarse a llorar porque a su hija, por ejemplo, en el colegio se metían con ella, porque el Málaga perdía y su padre no mete goles y tal, y echarse a llorar ese jugador, ¿no? Allí como un niño chico, pues por la situación que estaba viviendo en casa y en el colegio con su hija y demás, ¿no? Eso la gente no lo ve. Y luego, por ejemplo, un año siguiente, siguiendo con ese estilo, cuando me parece que lo vi, no sé si fue de una entrevista de Joaquín, que se tiran los jugadores, no sé si 4 o 6 meses sin cobrar, bueno, imagino que la plantilla entera, ¿no? El staff. Es verdad que algunos ya tienen la vida resuelta en ese momento, pero habría jugadores también que no, ¿no? O sea, cuando tú estás, además una temporada en la que juegas Champions y te tiras, no sé, 5 meses sin bueno, cobrar y que no sabes si vas a cobrar. Eso te cuento. El año que nos clasificamos para Champions, ese año fue un año, que ahí hubo pocos problemas económicos, pero el final de temporada sí ya surgieron ese tipo de problemas, pero sobre todo fue el año siguiente, que más mérito le da todavía a la temporada que hicimos, que nos metimos casi ¿no? Nos metimos en cuarto de final de Champions, que nos echaron de aquella manera, que podíamos haber estado, si no es por el árbitro, en semifinales. Y encima nos clasificamos también, quedamos sextos en Liga. Lo que pasa es que nos sancionó la UEFA y no pudimos jugarla. Sí, el Málaga y el Rayo por el fair play, sí. Pero un equipo que es la primera vez que juega competición europea, Champions League, y compatibilizar las dos competiciones, o sea que hacer una Champions espectacular y la Liga hacer un buen papel, que quedamos sextos. Otras veces me acuerdo yo, equipos que no estaban habituados a ese tipo de cosas, como la Real Sociedad, jugó un año que jugó Champions y ese mismo año descendió. Sí, como el Betis también el año que jugó con el Sevilla la UEFA. Segunda división, porque no es fácil compatibilizar las dos competiciones, ¿no? Y hacerlo bien en las dos. Pues ese año se hizo. Y se hizo a pesar de todos los problemas que hubo en el club, ¿no? Porque yo recuerdo que iniciamos la pretemporada, que la hicimos ese año en Campoamor, un pueblecito por allí entre Murcia y Alicante. Y hicimos allí la pretemporada y los capitanes reciben una llamada de Abdallah el secretario del Jeque, diciendo que no hay dinero. O sea, en pretemporada te lo dicen ya. Justo cuando empezamos la pretemporada. Joder. Entonces, imagínate cómo empieza la cosa. Y encima, tú te jugabas la previa de Champions. La previa de Champions a principios de agosto. O sea, que tú imagínate el ambiente, los jugadores con reuniones allí, jugadores que no estaban con el equipo porque tenían más vacaciones, pues habían estado con sus selecciones. Claro. ¿No? Me acuerdo yo de Rondón, de Cazorla, de algunos jugadores que empezaron un poco más tarde, que si denunciaban, que si no denunciaban. Bueno, pues imagínate, ¿no? Los follones y las circunstancias en las que íbamos a afrontar la temporada más importante de la historia del equipo. Esa previa de Champions, sí. Que era el ser o no ser, ¿no? El meterte en la liguilla o no, quedarte eliminado ya. Entonces, y para el club, con los problemas económicos que tenía, pues era fundamental meterse en liguilla. Entonces, bueno, hubo ahí, en esa pretemporada, ya te digo, una serie de problemas tremendos, pero ahí el entrenador, Manuel, pues la verdad que lo gestionó espectacular y pues yo me acuerdo que se habló también de que Manuel tenía ofertas de Rusia, del CSKA de Moscú, o sea, ya salió en prensa y Manuel reunió a todo el grupo y le dijo, mira, yo no me voy a ir de aquí en estas circunstancias, menos, ¿no? Hasta que cada uno cobre hasta la última peseta. Y la única forma que tenemos de cobrarlo es hacer una buena Champions, clasificarnos, pasar la previa y hacer una buena Champions. Y eso, pues esos problemas y esas dificultades que hubo, pues unieron, gracias a la gestión de Manuel, pues unió más al grupo y se tiró para adelante, ¿no?
Hubo una salida de jugadores, porque lógicamente al ver que no había dinero, que había problemas económicos, pues claro, muchos de esos jugadores tenían ofertas. Entonces yo me acuerdo que Rondón se fue en pretemporada, Cazorla se fue al Arsenal también a mitad de la pretemporada, Matthijsen se fue también, un central holandés que teníamos de la selección holandesa. Bueno, hubo al final todo eso para poder afrontar un poco los salarios incluso, o sea, no fichajes, sino salarios. No, eso de los salarios eran altísimos. Entonces, pues imagínate la situación. Y yo me acuerdo que esa previa de Champions nosotros la afrontamos sin delanteros prácticamente. Jugó de titular Fabrice Olinga con 16 años y estaba Seba Fernández, el uruguayo, y Juanmi, que era también muy joven. Casi que venía a debutar el año anterior, puede ser incluso. Sí, él debutó con Jesualdo Ferreira, creo que fue. Entonces imagínate la situación, te estás jugando la vida tanto económica como deportivamente con esos chavales, ¿no? Y la verdad que lo hicimos muy bien, superamos la previa de Champions con el Panathinaikos y nada, nos metemos en la fase de liguilla. Esa fase de liguilla, ahí a final del mercado de fichaje, fichan a 4 jugadores, que fueron Iturra, que venía luego fue importante también, de un equipo de segunda, venía del Murcia. Se ficha a Augusto Onniegu, que venía del Milán, central de la selección de Estados Unidos. Y a los 2 delanteros, Saviola y Roque Santa Cruz, ¿no? Esos fueron los 4 fichajes que hicieron ese año. Y fíjate la temporada que hicimos, ¿no? La fase de liguilla de la Champions, que fuimos creo que el mejor equipo español en la primera fase, ¿no? Nos tocó el Zenit de San Petersburgo, el Milán, el Anderlecht y nosotros en el grupo, y quedamos, creo que fue primero de grupo, y fue increíble, no se lo creía nadie, ¿no? El vivir en este estadio los partidos de Champions, ¿no? Pues wow, impresionante, ¿no? Ese himno de la Champions, eso fue un espectáculo. Y luego pues meterte en octavo de final contra el Oporto, un Oporto que tenía un equipazo increíble, ¿no? Con jugadores de James Rodríguez, con Jackson Martínez, con Otamendi, con Fernando, con Sandro, Alessandro, un equipazo. Y fuimos capaces de ganarle, empatamos allí y aquí ganamos, ¿no? Y luego pues en cuarto de final con el Borussia Dortmund, otro equipazo, ¿no? Con Lewandowski, con Marco Reus, con Hummel, con un equipazo, ¿no? Bueno, que acabaría llegando a la final después, vaya. Media selección alemana, ¿no? Espectacular, y que hacía un fútbol, ¿no? Con el entrenador, con Jürgen Klopp de entrenador de moda. Y bueno, pues lo tuvimos aquí pues, ¿no? Aquí fue empate y luego allí pues nos pusimos por delante, teníamos el partido en nuestra mano y en la fatídica prórroga pues nos hacen 2 goles de aquella manera, ¿no? Fuera de juego increíble, ¿no? Si hubiera estado el VAR, pues hubiéramos estado en semifinales con el Madrid. En semifinales, ¿no? Pero bueno, una temporada espectacular, ¿no? Y bueno, es que te lo voy a preguntar igualmente. ¿Qué papel tiene en todo ese proceso Pellegrini? O sea, desde ese momento de la pretemporada que tú dices que finalmente se queda, está viendo que sigue habiendo impagos. No sé qué noticias tendréis a lo largo del año de si os comentaban algo, si se iba a pagar, si no. No, estuvimos 3 meses sin cobrar. Claro, ¿y qué papel tiene ahí Pellegrini para mantener, pues, no sé, que no se rompa todo? Y ya no te digo que no se clasifique a Champions, sino que el equipo no descienda incluso. Porque sería lo más normal en una situación como esa. Pues ya te digo, Pellegrini fue la clave, ¿no? Al final, el que gestiona, el entrenador, como te decía antes, la figura que gestiona el día a día con el equipo, el que tiene que enfrentarse también a lo que es el club y en ese momento con tantos problemas, ¿no? El que tiene que lidiar con la prensa,
pues imagínate, con todas las circunstancias, todos los problemas que había, pues fue clave. Ya te he comentado antes de una reunión que tuvimos en pretemporada, ¿no? Donde había muchos problemas, donde había jugadores que salieron, que se iban, y él pues con una reunión solventó y fue capaz de que el equipo se uniera más que nunca y fuéramos todos unidos a conseguir ese objetivo, ¿no? Fue clave, pero es que en la temporada anterior, en la temporada que llegó, en la primera temporada, media temporada que estuvo, pues también fue fundamental la figura de Manuel, ¿no? Y ahí lo tiene la trayectoria que él ha llevado en todos los equipos donde ha estado, y mira que ha estado en equipos, Y sigue. pues siempre ha En conseguido Europa. objetivos. Creo que solamente lo han cesado una vez en el West Ham, creo que fue. Pero el resto pues ha terminado, y la cantidad de años que lleva ya en el Betis, habiendo también cambiado por completo la dinámica de ese club, ¿no? Y fíjate ahora dónde está, ¿no? ¿Y cómo se termina esa temporada? O sea, ¿cuáles son las pretensiones una vez que termina? Porque el equipo queda sexto, pero no puede jugar la UEFA. Bueno, en ese momento todavía no se sabía al 100%, pero Sí, no juega la UEFA al final. sí, sí. Y termina como termina con el Dortmund. No sé, o sea, ¿cuáles son las pretensiones? Porque se acaba yendo mucha gente, el dinero sigue sin llegar. No sé, ¿qué se pretendía para la temporada siguiente? Bueno, pues habíamos tenido, mientras duró el sueño fue maravilloso, Claro. ¿no? Pero al final fue un castillo de naipes, ¿no? Fue irreal la situación que vivía el club, era una situación irreal. El club no tenía ni los recursos económicos, ¿no? Ni de gestión para poder sobrevivir a ese nivel, ¿no? Ya te he dicho los contratos que había, esos contratos había que pagarlos, ¿no? Y no había, el Málaga como club no tenía posibilidades de conseguir ingresos para poder soportar ese nivel de gastos, ¿no? Entonces, pues lógicamente al final volvimos pues a lo que había sido siempre esto, ¿no? Y tuvimos, una vez que termina la temporada, pues lógicamente Manuel tiene una oferta del Manchester City y Hombre, pues, difícil de rechazarla, sí, sí. era el momento de salir de aquí, lógicamente, viendo lo que se avecinaba aquí también, ¿no? Cómo estaba la cosa. Y ese año vino aquí Schuster, ¿no? Vino Schuster, el entrenador. Ya pues muchos jugadores salieron, ¿no? Pero bueno, hubo varias temporadas que cada año el club se iba debilitando más a nivel deportivo y había muchas carencias en el club. Seguíamos en cuanto a instalaciones, en cuanto a temas de personal, etcétera. Y el club, pues gracias, creo yo, al grupo que había alrededor del equipo, por dentro, pues la verdad que se sacaron unos años adelante que no fueron fáciles, ¿no? Ese año de Schuster, que el equipo quedó en mitad de tabla, creo que quedamos 11º. Luego vino Javi Gracia, que hizo aquí 2 años muy buenos con los recursos con los que se disponía, con gente joven, salió gente joven como Samu Castillejo, como Samu García, como Juanmi, como Sergi Darder, como Pablo Fornal. O sea, con gente joven se hizo un papel en primera división espectacular, ¿no? Fueron 2 años muy buenos. Y luego ya, pues, después de Javi Gracia, vino Juan de Ramos, ¿no? Juan de Ramos, pero estuvo solamente media temporada. Dimitió él, no lo cesaron, él dimitió al ver el ambiente que había, se crearon unas expectativas de que teníamos que estar en la parte alta y sin motivo ninguno, ¿no? El equipo seguía teniendo los recursos muy, muy escasos y bueno, pues salió Juan de y ahí llegó, creo que fue Mitchell, ¿no? Se salvó la temporada, el equipo siguió. Estuvo el Gato Romero primero, cuando echan a Juan de Ramos, cuando se va Juan de, entra el Gato Romero, que había sido jugador mío, ¿no? Yo lo tuve de jugador y luego de entrenador.
y no le sabía bien la cosa y luego llegó Mitchell, salvó la temporada y bueno, íbamos sacando las temporadas como se podía, con bastante holgura. Ya te digo, había un grupo muy bueno de jugadores, gracias al grupo que había alrededor de los jugadores y los capitanes que había. Que ahí estaba Wellington, estaba Duda, estaba Camacho, ¿eh? Ese grupo de capitanes, mientras ellos estuvieron, pues la verdad que el equipo respondió siempre y tuvo buen rendimiento. Pero ya hubo un año en el que se va de Micheli, se retira de Micheli, se retira Wellington y se va Camacho. Y ahí se notó, ¿no? Los pesos pesados del vestuario se fueron y nos quedamos un poquito huérfanos. Y fue precisamente el año ya en que empezamos a tener problemas y en el que se descendió, ¿no? Eso que lo hablé con Recio también en uno de los últimos podcasts. ¿Tú crees que estaba infravalorada, precisamente por lo que decías de Juan de Ramos, esos años en el Málaga después de la Champions, en el que el equipo queda cerca de puestos europeos casi siempre, pero que aún así quizá incluso se criticaba un poquito al equipo, como tú podías decir, porque las expectativas estaban altísimas de, joder, venimos de cuartos de final de la Champions, pero estamos quedando octavos y somos el Málaga? Sí, yo eso lo he hablado con mucha gente, ¿no? Muchas veces que lógicamente después de vivir la etapa que habíamos vivido, donde un año quedamos cuartos, otro año quedamos sexto y cuarto de final de Champions, pues con unos jugadores de altísimo nivel, pues lógicamente el aficionado se acostumbra a lo bueno, se acostumbra rápido. A escuchar el himno de la Champions te acostumbras rápido. A escuchar el himno de la Champions y luego a ver fútbol de alto nivel, ¿no? Jugadores de alto nivel. Entonces, claro, cuando tú ya vas queriendo lo mismo, aunque tú sabes que las circunstancias en las que está el club han cambiado, sabes que los jugadores no son los mismos y que ha bajado el nivel del equipo, pero tú como aficionado vas y quieres ver lo mismo que veías antes. Claro. Y al final, pues no es fácil, ¿no? Se generan, como tú decías, pues hay unas expectativas altas y quieren ver lo mismo y que el equipo siga quedando arriba. A mí me da igual que se haya ido fulanito, menganito, el equipo tenga problemas económicos. Entonces no es fácil otra vez adaptarse a eso, ¿no? De hecho, pues hay que verlo ahora. Ahora ha ocurrido todo lo contrario. El equipo tocó fondo, bajando a primera red, ¿no? Incluso la gente se ha enganchado más después de eso. Exactamente, no. Viendo lo que era. Una vez que ha tocado fondo en primera red, pues la gente está ahí y desde ahí pues el equipo ha ascendido, tuvo la suerte de subir el primer año en primera red y ahora en segunda, ¿no? Que seguimos con los problemas judicializados, pocos recursos y demás, pero el equipo está ahí haciéndolo bien. ¿Qué ocurre? Ahora la afición está mejor que nunca. Yo no recuerdo un campo lleno, gente... No, se superaron los abonados a la época de la Champions. Listas de espera, incluso, ¿no? Sí. Listas de espera. ¿No? Eso no ha pasado nunca en el club, ni estando en Champions. No, claro. Ni estando ni el año de la época de Peiró, ¿no? Entonces, el haber tocado fondo, pues eso a la gente le ha hecho resurgir un poco, ¿no? Aparte que hay un ambiente de gente joven también que se ha aficionado al fútbol, a su equipo, a su Málaga, y la verdad que ahora es un gustazo ver cómo está la Rosaleda cada semana. ¿Y cómo viviste tú esos años que te tocaron ya últimos? No recuerdo exactamente en qué año sales tú ya del Málaga, si fue en 2023. El año del descenso. Claro. El año del descenso. ¿Y cómo son esos años? ¿Son 5 seguidos, puede ser 4 o 5 seguidos en segunda división? Sí, bueno, cuando nosotros descendimos, pues... 2018 creo que era, si no recuerdo mal. Sí, fue la 17-18, ¿no? La 18-19 es la primera etapa, la primera temporada en segunda, creo. Y que viene Muñiz otra vez, ¿no? Es el año que más cerca está de volver realmente, luego ya ha sido un poco más... Era un experto en ascensos, ¿no? Claro. Me acuerdo que ascendió con nosotros, pero es que luego ascendió con el Levante, un ascenso histórico, récord, ¿no? Que faltando 10 o 12 partidos ya estaba ascendido con el Levante, ¿no? Y bueno, viene otra vez, el entrenador ideal, creo yo, porque conocía el club, ¿sabes? Conocía a los que estamos dentro del club
y era el mejor entrenador para eso. Y el equipo, pues la verdad que empezamos muy bien, lo que pasa que en segunda, esa categoría tan difícil que te comento, pues todos los equipos durante la temporada van a tener un momento malo. Sí, sí. Pues la igualdad es máxima. Te decía que la segunda es la más difícil porque es la más larga, pero es que también por la que hay más igualdad. De los 22 equipos que hay, a lo mejor hay 15 o 14 que su objetivo es ascender y todos no pueden estar ahí arriba, ¿no? Y tú pierdes 2 partidos, ganas 2 y te pones arriba o te vas abajo, ¿no? Entonces, pues eso no es fácil de gestionar, ¿no? Fíjate ahora que ya están cuestionando a Pellicer, ¿no? Cuando el equipo está ahí, bueno, está a 4 o 5 puntos del playoff de ascenso. Claro, lo que tiene segunda está 4 o 5 de abajo y 4 o 5 de arriba. Por eso, que la temporada está, como el que dice, empezando y tú al final lo que tienes que tener es tranquilidad, dejar a la gente trabajar y no influir negativamente en el grupo, ¿no? Porque eso al final los jugadores, que el Málaga tiene un equipo muy joven, cuando salgan al campo eso le afecta lógicamente. Está poniéndole una losa encima, ¿no? Entonces, cómo gestionar de eso, tanto del club como, pues eso es importante. Nosotros en aquella época, pues tuvimos nuestro momento malo con Muñiz y el club no fue capaz de mantenerlo, ¿no? Lo cesaron y ese año vino Víctor Sánchez del Amo, creo que fue, ¿no? Al final nos metimos en el playoff de ascenso, que perdimos con el Depor, ¿no? La primera eliminatoria, ¿no? Y no se ascendió. O sea, ese año lo tuvimos ahí. Y luego ya el año siguiente empezó Víctor, ¿no? Hubo ahí el follón de Víctor que se formó y ya entró Pellicer, echaron a Víctor y entró Pellicer y bueno, nos salvamos bien. Pero te digo, difícil. Y al año siguiente fue el año del tema de las 18 fichas profesionales y demás. Es, el administrador judicial, ya te digo, al final todo lo del jeque que empezamos en el año 2010, ¿no? Con el jeque y estamos a 2025 y seguimos ahí, ¿no? El club sigue un poco paralizado en esa vorágine de juicio, de historia de administrador judicial, ¿no? Con todo lo que supone eso, ¿no? ¿Y cómo fue ese año Es que a mí me acuerdo mucho de ese año en concreto porque es el más difícil, ¿no? El que más mérito tiene seguramente Pellicer, de lo de con 18 fichas profesionales. Sí. Si hablamos antes de ese año en el que llegan 11 fichajes, todo a coste cero, aquí era prácticamente la plantilla entera con el salario mínimo y creo que es el año en el que se salva más pronto el Málaga, de los siguientes, si no recuerdo mal. Sí, y sobre todo las circunstancias, era una circunstancia y otra pretemporada que tuvimos que hacer, pues eso, teniendo jugadores que sabían que iban a ser despedidos y teniendo tú que exigirles los entrenamientos. Entonces, ¿cómo gestiona otra vez la figura del entrenador, ¿no? Que la verdad que Pellicer ahí pues estuvo fantástico también y la gestión que hizo en esa situación fue divina, ¿no? Y al final pues salieron los que tuvieron que salir y con 18 fichas profesionales pues trabajamos y se hizo una buena temporada, ¿no? Para las circunstancias que teníamos, ¿no? Y ya te digo, otra más, ¿no? Sí, otra historia de sub y baja, claro. Así son 20 y pico años en el Málaga, imagino. Sí, no ha sido fácil. ¿Y cómo son esos últimos años ya hasta... Bueno, no sé si era con el ERE seguramente, ¿no? Bueno, ERE verte ahí me pierdo un poco, pero... No, bueno, esa fue la última temporada, que fue la que empieza Pablo Guedes, ¿no? Empieza Pablo Guedes y a la sexta jornada pues lo cesan, viene Pepe Mel, ¿no? Lo cesan luego, llegó Pellicer y no hubo manera, ¿no? Ya fue difícil, la cosa empezó mal y fue difícil salir de ahí abajo, ¿no? Y nada, pues termina la temporada con el descenso a Primera Ref y ahí yo terminaba contrato, ¿sabes? Yo terminaba contrato y bueno, pues
me convoca el club y me dice que no cuenta conmigo para el año siguiente. Lógicamente, pues es de entender, ¿no? Porque lógicamente en primera red iba a haber mucho menos recursos económicos. Éramos 2 preparadores físicos, pues lógicamente, pues si yo terminaba contrato, pues alguno tenía que prescindir, ¿no? Hubo el ERE, yo no estuve en el ERE porque yo terminaba contrato. Y bueno, pues otra cosa, esto es lo que tiene el fútbol, que sabes cuándo está, pero no cuándo termina. Y cuesta cambiar el chip ese de llevo 23 años en 26 años en el Málaga. Que mi día a día es este, Sí. siempre. Ahora de repente pues se corta. Sí, totalmente. Como el retiro de un futbolista. Totalmente, pero bueno, son etapas de la vida y hay que ir adaptándose, ¿no? La verdad que tuve algunas cuestiones familiares, pues, que era el momento de estar ahí, era el momento de salir. Y todo vino un poco rodado, ¿no? Entonces, pues hemos cambiado un poquito la dinámica diaria, se cambia y ya está, y a otras cosas. Y lo que que esta vida uno está acostumbrado a fútbol 24/7. Sí, que no lo es todo tampoco. Y que hay más cosas, hay otras cosas más allá del fútbol, ¿no? Y lo que se puede preguntar la gente es, entre comillas, ¿cuántos entrenadores has podido sobrevivir? ¿Cómo se está 26 años en un mismo club? Bueno, pues... Porque claro, entrenadores ha podido pasar. Sí, pues no sé, no lo he contado, pero a lo mejor 20 han podido pasar perfectamente. Seguro, con 20 entrenadores seguro. Pero bueno, a mí soy un apasionado de lo que me dedicaba y me ha gustado siempre mucho, echándole muchas horas, intentando estar al día de todo, pues en el deporte de alto rendimiento tienes que estudiar muchísimo para poder estar al día de cómo va evolucionando todo, ¿no? Y luego, sobre todo, pues ayudando a los entrenadores que venían, a otros preparadores físicos que he tenido de compañeros que han venido con el entrenador, pues ayudando a todo el que venía a hacerle el día a día más fácil y ayudarle en lo que necesiten, ¿no? Y ponerlos en sintonía un poco de lo que es el fútbol aquí en Málaga, de lo que es el club, de la prensa, ¿vale? O sea, que ellos se adaptaran lo antes posible a la realidad de Málaga. Y como última pregunta, porque me parece bastante curioso, porque tú lo habías dicho antes del Gato Romero, que lo tuviste como jugador, luego entrenador. Claro, has pasado tantos años allí que te habrá pasado con muchos jugadores. Por ejemplo, un Maresca, que yo que sé, está en el Chelsea. Muchos entrenadores, ¿no? Maresca. Eso se ve. O sea, cuando tú lo estás viendo en el entrenamiento día a día o en el partido, tú ves y dices, hostia, este tiene ojos. Sí. Hay jugadores en los que tú ves que dices, este puede ser buen entrenador. De hecho, pues está ahí Maresca, está ahí Javi Calleja, está Antonio Hidalgo, el mismo Batista, Wellington, que ahora está de segundo entrenador. Son jugadores que tú veías que tenían, ¿no? Ellos iban más allá de lo que era el futbolista y te preguntaban y estaban encima y estaban pendientes y muy observadores y buenos gestores de grupo, o sea, lo que era el vestuario lo llevaban bien, ¿sabes? Como capitanes en su momento, o sea, que sí, se veía que había madera de entrenador. Bueno, como último ahora sí que sí, porque con lo que has dicho eso me ha venido a la cabeza. Después de tantos años, ¿qué crees que es más importante? ¿El gestionar un grupo, los egos, o lo táctico técnico? Lo tengo muy claro. Yo he sido también, he estado 20 años dando clases en los cursos de entrenadores y siempre se lo decía a los alumnos, que lo más importante es la gestión del grupo. Para ser buen entrenador es imprescindible ser buen gestor de grupo. Y buen gestor de grupo significa tomar buenas decisiones, darle a cada uno lo que necesita, no lo puedes tratar todo por igual. Es que intervienen muchísimas cosas. El trato con el club, con la prensa, gestionar todo eso. En los momentos ser un tío muy equilibrado, que en los momentos malos sepa mantener la tranquilidad y levantar a la gente, y en los momentos muy buenos todo lo contrario, ¿no? Equilibre a la gente y sea de que no se vaya, ¿no? Levanten los pies del suelo y que estén siempre apoyados en tierra.